estamos de regreso, familia bonita, con temas que ya saben que son excelentes para todos, para nuestra salud, y es por eso que ya está aquí nuestra nutrióloga Brenda Esquivel. El día de hoy vamos a hablar de osteoporosis. Querida Brenda, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rosy, muy bien, gracias, contenta de estar aquí. Oye, a ver, cuéntanos, Brenda, porque pues todos oímos que la osteoporosis y que el calcio, que toma leche, que come tortillas y ya con eso, pero no, ¿verdad? La realidad es que es un poquito más complejo. La osteoporosis al final es una desmineralización del hueso. Entonces el hueso se va haciendo mucho más poroso y eso lo hace susceptible a fracturas. La realidad es que no da síntomas. Hasta que no te da la fractura, pues no te das cuenta que tienes osteoporosis. El tema, y ahorita muy en boga, es que pues estuvimos 2 años en pandemia y la mayoría no salió a la luz del sol. Y la síntesis de vitamina D, que se sintetiza solo con la luz solar, es lo que permite fijar el calcio. Entonces, ¿qué pasa con nuestros adultos mayores que teníamos súper cuidados en casa y no les dio el sol 2 años? ¿No? Entonces ahorita estamos viendo muchísimo problema de descalcificación en los adultos mayores. La realidad es que son muchos factores los que influyen. Sí, por supuesto que una dieta deficiente en calcio tiene un impacto, pero la realidad es que cubrirlo con una alimentación es muy fácil. El tema es que para que pueda fijarse y sintetizarse, pues tiene que estar acompañado de un estilo de vida de verdad saludable, sobre todo actividad física. Entonces, por más que ahora pues te dan calcio y calcio y calcio y calcio porque ya tienes osteoporosis, porque ya tienes la fractura, pues ya no se va a fijar de la misma manera porque pues te tomas el calcio pero vas y te sientas al sillón, entonces no hay manera de que el cuerpo lo sintetice, lo fije y me funcione realmente para detener el proceso, porque realmente hablar de una mineralización nuevamente pues es muy complicado, ¿no? O sea, el calcio se fija durante los primeros años de vida, por eso tan importante la alimentación durante la primera infancia, porque ahí es donde vamos a tener el calcio fijo. Hay muchos factores que influyen, por ejemplo, en la mujer las hormonas. Cuando empieza la menopausia, esta etapa de la mujer, literal el calcio se empieza a salir del hueso, ¿no? Entonces, ¿influyen factores hormonales? Sí, influyen factores hormonales, pero también muchos factores dietéticos. Y más allá de incluir alimentos ricos en calcio, que por supuesto que tenemos que hacerle una alimentación rica en calcio, es qué alimentos evitar para evitar la descalcificación. Hay alimentos que sacan el calcio del hueso, como cuáles, todos los refrescos de cola, el alcohol, el cigarro, por ejemplo, que bueno, no es alimento, pero bueno, pues dentro de desmineraliza el hueso. Entonces, es muy importante evitar el consumo de estos alimentos. El café, por ejemplo, no desmineraliza como tal, pero evita la fijación o la absorción de calcio. Si llegan a tomar suplementos de calcio, pues no los tomen cuando están tomando su café porque la cafeína detiene el proceso, ¿no? Entonces, es importante también tomarlo muy en cuenta. Oye, qué interesante, querida Abre, lo que acabas de decir. No es tanto lo que comemos, sino lo que no debemos de comer. Hay que fijarnos en todo esto que nos acabas de decir. Porque, insisto, la principal etapa donde se va a fijar el calcio es en los primeros años de vida, ¿no? O sea, en esa primera infancia. Entonces, ya después de eso solo es mantener mi calcio, ¿no? O sea, por más suplementos, que sí hay que tomarlos cuando ya hay una enfermedad diagnosticada, pero por más suplementos, pues no nos va a funcionar si lo combinamos con lo que no debemos, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué alimentos son ricos en calcio que sí debemos incluir en la alimentación? Por ejemplo, los lácteos. Los lácteos sí son ricos en calcio. Los lácteos, ya sea leche, ya sea quesos frescos, por ejemplo, si ya tenemos o padecemos osteoporosis, osteopenia, vale la pena incluirlos en la alimentación. Pero mucho ojo, ¿por qué? Porque cuando tenemos una descalcificación, una osteoporosis, una osteopenia, pues tenemos que tener mucho cuidado con el peso, porque un peso mayor al que deberíamos de tener, pues puede hacer mucho más factible una fractura, una fisura. Entonces, si consumimos lácteos en exceso, pues también corremos el riesgo de tener sobrepeso y pues por lo tanto lastimar más el hueso, aunque hayamos tenido una alimentación rica en calcio, ¿no? Entonces, ojo con las porciones, ojo con las cantidades, si sobre todo pues de la leche, que al final es un alimento denso, calórica y energéticamente, ¿no? Oye, Brenda, y aparte de los lácteos, ¿qué, no sé, hay algunas verduras o alguna otra fuente de calcio? Las verduras de hoja verde oscura, todas son ricas en calcio. Espinaca, selga, quelite, brócoli, todas son ricas en calcio. Vienen acompañadas de oxalatos, entonces, ojo, si hay algún paciente que aparte de tener osteoporosis tenga algún tema renal, pues mucho cuidado con el consumo de calcio o de estos oxalatos. Otros alimentos muy ricos en calcio son las legumbres. Por ejemplo, frijoles y lentejas. Sin embargo,
Las legumbres tienen unos componentes que se llaman fitatos, que nos inflaman mucho y también inhiben la absorción de calcio. Para que sirva el calcio de la legumbre hay que remojarlo previamente. Se hace un doble remojo, 12 horas, se tira el agua, otras 12 horas, se tira el agua y entonces sí, ya podemos absorber el calcio de las legumbres, que son una súper fuente de calcio. Oye, pues es todo un tema, querida Brea, así que qué bueno que nos viniste a dejar un poquito de esta información, porque es muy importante cuidar el calcio. Sin nuestros huesos fuertes, pues la verdad es que la vida, las actividades no son iguales. ¿Dónde te podemos contactar? Estoy en Instagram como Nutri Brenda Esquivel o en el 212-1535. Por la mañana